Vamos a una sesión diferente. Vamos a presentar la sesión de los trabajos científicos que quedaron en mejor posición para presentarse durante el Congreso. El primero va a ser tumor neuroepitelial disembrioplástico como causa de epilepsia refractaria. ¿Tú eres del Instituto Nacional? Sí, de Neurocirugía de la Ciudad de México. ¿Tú eres Mónica? Sí. Muy bien, adelante. Muy buenas tardes. Vamos a presentar un caso observado en el servicio del Instituto Nacional de Neurocirugía de la Ciudad de México. Lo titulamos Tumor neuroepitelial disembrioplástico como causa de epilepsia refractaria. No tenemos ningún conflicto de interés y los objetivos de realizar este trabajo fueron básicamente describir los hallazgos que presenta en resonancia magnética el tumor neuroepitelial disembrioplástico o denominado también DINET, así como realizar una revisión de sus principales diagnósticos diferenciales, a propósito de un caso observado en nuestro servicio. Empezaremos diciendo que es una paciente de sexo femenino de 31 años, originaria y residente de la Ciudad de México, la cual presenta una historia de 13 años de diagnóstico de epilepsia refractario al tratamiento multidrogo basado en carbamazepina, fenobarbital y levetiracetam. Presenta la exploración neurológica, una exploración neurológica sin déficit, es decir, un examen físico normal, y en un electroencefalograma podemos observar que la paciente presentó una actividad epileptógena focal en la región temporal izquierda. A la paciente se le realizó una RM de encéfalo y dados los hallazgos observados, la paciente fue sometida a amígdalo-hipocampectomía izquierda con evolución favorable. A continuación tenemos las imágenes de la resonancia magnética de la paciente potenciadas en T1, T2 y FLAIR, en las cuales podemos observar la lesión multilobulada de localización predominantemente cortical, de bordes y contornos definidos, que ocupa lo que es el gancho del giro parahipocampal, la amígdala. Podemos observar la amígdala y la parte de la cabeza y la porción más rostral del cuerpo del hipocampo. Vemos cómo esta lesión, vemos cómo esta lesión se comporta hiperintensa en secuencias en T2. Muy importante, señalamos que no tiene edema en secuencias en FLAIR y la lesión se comporta hipointensa en secuencias en T1. Vemos las reconstrucciones en plano coronal y sagital de la misma lesión con administración de gadolinio, en las cuales podemos observar que la lesión no presenta realce. Además de eso, vemos que ejerce discreto efecto de masa con lo que es el receso del ventrículo lateral y sobre la cisterna perimesencefálica, específicamente la crural. Vemos las imágenes en difusión donde observamos que la lesión no presenta restricción a la misma, comprobado esto por el mapa ADC. Además de esto, contamos con lo que es la espectroscopía de esta lesión. Vemos que en espectroscopía la lesión presenta una discreta disminución del pico de N-acetilaspartato con una discreta inversión de la relación creatina-colina y un pico de mioinositol, lo cual nos habla de que la lesión tiene un comportamiento de bajo grado, es decir, un comportamiento benigno. A la paciente de manera prequirúrgica se le realizó también
un estudio de resonancia funcional con Volt, en el cual podemos observar cómo las áreas elocuentes están respetadas. Observamos aquí básicamente lo que hace referencia al lenguaje expresivo de Broca y a la comprensión por Wernicke, y vemos cómo la lesión se coloca dorsal y ventral a estas áreas. Vemos también las imágenes de tractografía con reconstrucción con tensor de difusión, en las cuales podemos observar que las fibras del fascículo longitudinal inferior hacia su porción más rostral, es decir, en el polo temporal, están discretamente lateralizadas y verticalizadas, mas no se encuentran involucradas por el tumor. Vemos también la reconstrucción de la vía visual, en las cuales podemos observar el asa de Meyer, que pierde la morfología un poco de asa, pero vemos sin embargo las fibras siguen su trayecto normal. Tenemos también el fascículo arcuato, el cual también se encuentra discretamente lateralizado, sin embargo las fibras conservan su morfología. Esto también en mapa de color vemos la misma alteración a nivel de la porción temporal proximal del fascículo longitudinal inferior, donde observamos el desplazamiento comprobado con la fracción de anisotropía, donde vemos que los valores se acercan a la normalidad, es decir, esto nos indica que no existe afectación de las fibras, nada más las fibras se encuentran desplazadas por el tumor. Esto es muy importante para la valoración prequirúrgica. Y ya hablando de la revisión bibliográfica de lo que es el DINET, decimos que es un tumor de origen neuroepitelial que va a surgir de la sustancia gris o profunda y que va a representar menos del 1% de los tumores cerebrales primarios. Se van a encontrar en pacientes jóvenes, la mayoría menores de 20 años, y fue descrito por primera vez en 1988 en un grupo de pacientes con crisis parciales médicamente refractarias. Si recordamos los datos de la paciente, vemos que encajan con esta descripción. En la epidemiología de las convulsiones, la OMS nos dice que existe aproximadamente 50 millones de pacientes que sufren epilepsia y que la malignidad de los tumores es inversamente proporcional a la presencia de las convulsiones, es decir, que un astrocitoma de bajo grado va a estar relacionado con la presencia de convulsiones. De esto, dentro de los gliomas de bajo grado, los tumores que más ocasionan convulsiones van a ser los localizados a nivel del lóbulo temporal, como ocurrió en nuestra paciente. Y dentro de los DINET, la localización más común es también el lóbulo temporal. El 62% de los tumores descritos como neuroepiteliales disembrioplásicos se encuentran a nivel del lóbulo temporal. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar por resonancia magnética? Básicamente vamos a observar masas corticales, las cuales van a ser hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, sin edema vasogénico circundante. Esta es la imagen de nuestro paciente y corresponde a la descripción de la literatura. Algunas de estas imágenes pueden aparecer como una circunvolución ensanchada, produciendo un aspecto de burbuja de jabón del margen cortical, y solo 1/3 de las lesiones descritas como DINET van a presentar realce. En anatomía patológica dijimos ya que tienen que tener los dos componentes, es decir, va a tener el componente neuroglial, van a haber células gliales que van a estar representadas por oligodendrocitos y también por astrocitos, y van a haber las denominadas neuronas flotantes, que son características de este tipo de tumor. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer básicamente con 3 tipos de otras lesiones: el ganglioglioma, el santoastrocitoma pleomorfo y la displasia cortical. ¿Cómo diferenciamos del ganglioglioma? Lo vamos a diferenciar porque el ganglioglioma comúnmente presenta calcificaciones, es un hallazgo comúnmente encontrado que no se evidenció en nuestro paciente, para eso es de utilidad la secuencia T2 eco de gradiente. Además de eso, por lo general es un
tiene componentes sólidos y quísticos, lo cual tampoco se evidenció en nuestro paciente, y cuando existen componentes sólidos, estos se van a reforzar con avidez. El santostrocitoma pleomorfo siempre va a tener en la mayoría de veces un nódulo pial, entonces hay que ir en búsqueda de ese nódulo pial con refuerzo en la cola dural, no visto en el caso. Y pues les puse a la displasia cortical como un tipo de malformación del desarrollo cortical que muchas veces va a ocasionar nada más cambios sutiles. Vamos a ver un engrosamiento, vemos en este caso a nivel de la circunvolución del parahipocampo y la temporal inferior, un discreto engrosamiento cortical focal con un borramiento de la unión de la sustancia gris y blanca. A veces puede haber hiperintensidad en T2 y podemos utilizar donde vemos la fase con FDG PET. Esta es una imagen de la literatura donde se observa hipometabolismo a este nivel. La displasia cortical muchos autores la ponen junto con el DINET, ya que el DINET forma, muchos autores la describen hoy en día como la forma tumoral de una displasia cortical, es decir, a partir de una degeneración de displasia cortical podría formarse el DINET. Vamos a concluir diciendo que los DINET son tumores poco frecuentes, son del grado 1 de la OMS por su benignidad y crecimiento lento. Son causa de epilepsia, con causa de epilepsia refractaria resistente a los fármacos. Típicamente los vamos a observar en pacientes jóvenes. La resección quirúrgica es de suma importancia, por esto el conocimiento, ya que la resección quirúrgica es curativa en estos pacientes, por lo tanto es de suma importancia las características radiológicas asociadas a los mismos. Eso es todo, gracias, los dejo con una foto de mi querido país, Ecuador.